Esta es la solución. Entonces aquí es importante que ustedes tomen en cuenta la mayoría de los decimales que le salen, porque a la hora de que ustedes le suman a este uno y tienen que hacer la comprobación, multiplicando ese valor por el nominal, y ese le va a dar a ustedes el indexado. Si no tienen todos los decimales, no les va a dar exactamente los 13,103. Entonces es importante. La gráfica creo que todos la hicieron bien. Es una gráfica como esta que tiene un punto inicial, que al final el punto inicial es siempre el del año base, ¿verdad? Porque ahí es el que ustedes están tomando en cuenta para determinar el salario real. Recordemos de que el salario real al final de cuentas es el poder adquisitivo por el salario nominal. Si el poder adquisitivo va disminuyendo, va a afectar totalmente va a afectar más al salario real. Bueno, vamos a entrar ahora a ver el tema de hoy. El problema les pide, fíjense, pues la clave está en esto. Si el problema les pide que ustedes determinen todos los indicadores en un año anterior al que le dan el cuadro, ahí usted solo calcula el IPC y hace el procedimiento de empalme, que es sacar las tasas de crecimiento, eh, sacar una tasa promedio y hacer decrecer el IPC hasta llegar al año que le piden. Luego ya lo multiplica por 100 y lo deja con un solo decimal, los calculados y los reales que usted tiene, y los suma a 100, que va a ser el del año, el último año que le están pidiendo, o sea, el primer año. Y ahí va sumando. Ya después todo el otro procedimiento es aplicación de fórmulas. Entonces, es importante en este caso que ustedes lo practiquen y lo tengan bien claro. Si me piden que es del periodo que me está dando, yo solo tengo que hacer la tabla inicial toda. Si me pide años anteriores al periodo que me está dando para calcular, ya no tengo que hacer todo el procedimiento ese, sacar tasa de inflación y todo para ese periodo, sino que cuando saco ese IPC, hago el empalme y ahí sí, ya con el IPC empalmado, yo saco todos los otros datos. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Bueno, si no tienen dudas, vamos a entrar a ver el día de hoy el tema de la evaluación de puestos. Recordemos de Licenciado, que la disculpe, evaluación, sí, dígame. si pudiera repetir esta parte de cuándo aplicar el empalme. Entonces, a la hora de que nos dan los datos, no tendríamos que calcular la tasa, Sí, solamente el mire, pues nuevo le IPC. voy a explicar con nuestro ejemplo. Gracias. Digamos, en este caso que se les dio a ustedes, acá vamos a ver dónde estaban los datos. No está presentándole. Sí, solo estoy buscando mis datos para explicar bien este tema. Dígame, Manuel. Fíjese que cuando yo estaba presentando, usted dijo que tenía que multiplicar el 0,29 por una cierta cantidad que le tenía que dar los Por 13,000. 7,000. Por 7,000. Sí, porque 7,000 es el último salario que usted tiene y ahí le va a dar 2030. Entonces, cuando usted está viendo esto como profesor, se da cuenta que la persona está usando Excel y está copiando los datos a mano. Muy bien. Ya me quedó claro, licenciado. Gracias, muy amable. Va, espérame que presente otra cosa que no es. Esta es la clase de hoy. Cuando a ustedes les van a dar una tabla como estas.
¿verdad? Y les van a dar instrucciones. Si a ustedes le dicen que calcule el IPC del año 2016 al año 2019, tomando como base el año 2016, usted solo va a trabajar con esta tabla. No tiene que empalmar. O sea, la clave es a partir de qué año le están pidiendo. Entonces aquí usted hace el procedimiento como lo vimos en la clase y que ustedes ya lo han practicado. Entonces saca esto. Aquí tiene los valores. Luego termina la tabla. Aquí llegó hasta el poder, hasta la pérdida del poder adquisitivo. Sigue. Tiene el salario indexado. Y la tabla que usted va a presentar es esta, mire. Porque solo le pidieron que sacara los valores del año 16 al 19, que era, ¿cómo se llama? Que es, digamos, un ejercicio en el que yo hice todos los cálculos, calculé el IPC. Entonces, esa es la clave. Si usted mira que la tabla que le están dando del 16 al 19 y le dicen que eso es lo que tiene que calcular los indicadores de ese periodo, lo hace así. Ahora bien, si usted, aquí también era de solo del 16 al 20. Ahora bien, si usted le dan esto, aquí hay 3 años que ustedes conocen y que no tiene información. Entonces solo calcula el IPC del 16 al 19 y hace el procedimiento de empalme. Aquí usted no necesita sacar tasa de inflación y todo para el periodo 16-19. Lo va a hacer cuando usted ya tenga todos los valores, que aquí ya los calculó. Cuando ya tiene este nuevo IPC del 2013 al 2019, entonces procede a hacer su tabla. ¿Estamos? O sea, Sí, Lick, gracias. esa es la clave. Eso tienen que verlo en el examen, porque el examen pues ya está hecho. Entonces, para que usted no vaya a estar perdiendo tiempo. De ahí hicimos un ejercicio de esto, ¿verdad? Que fue este. Y entonces aquí lo mira usted, mira, en la instrucción dice realizar el empalme del IPC del periodo 2013 al 2019. Cuando usted tenga, ya sea en la primera o en la segunda, esa instrucción, tiene que hacer este procedimiento en el que saca tasa de inflación, perdón, saca tasa de crecimiento, como lo hicimos aquí, ¿verdad? Saca tasa de crecimiento, calcula, con esa tasa va rebajando el IPC, luego le saca una nueva tasa de crecimiento, la multiplica por 100, los valores estos que fueron proyectados de forma decreciente, y luego estos valores que son reales. Todo eso por 100 y lo va sumando a un 100 que ustedes lo asumen porque el primer año siempre va a ser 100 0. Ya teniendo eso, hace lo mismo con todo. Saca la tasa de inflación, la inflación acumulada, el poder adquisitivo. Aquí no está la pérdida del poder adquisitivo porque la pérdida del poder adquisitivo solo es un referente que nos sirve, ¿cómo se llama? Que nos sirve a nosotros solo para saber cómo se ha ido devaluando la moneda en relación al propio quetzal, ¿va? Porque la devaluación de la moneda casi siempre la toman como como su relación con el dólar. Y ahí la devaluación va a ir dependiendo de la relación que hay entre las exportaciones y las importaciones. ¿Qué tanto nosotros
vendemos contra qué tanto compramos y si esa balanza de pagos es positiva o negativa, que lo que puede hacer es bajar el valor del dólar para nosotros, aunque digamos en el caso de Guatemala internamente, el Banco de Guatemala interviene. Entonces, cuando ve que el valor del dólar comenzó a bajar, es porque existe un exceso de oferta de dólar. Entonces sale al mercado y lo compra para regular, para que vuelva a subir. Y cuando el valor del dólar comienza a subir, entonces quiere decir que hay una escasez de dólar y hay más demanda. Entonces inyecta los dólares que compró al mercado para hacer que el dólar baje. O sea, nosotros tenemos una intervención fuerte en el tipo de cambio. Y derivado de eso es que la economía se mantiene más o menos sin tener una inflación muy fuerte, porque el tipo de cambio provoca inflación, principalmente en un país como el nuestro que adquiere muchos de los bienes que se consumen, se adquieren en el extranjero y esos van a venir dolarizados. Entonces, si el dólar sube, por ejemplo, en la medicina se ve mucho, si el dólar sube, el valor de la medicina se incrementa, porque obviamente el empresario no va a perder, sino lo deja a un precio y cuando quiera volver a comprar tendrá que poner de su bolsillo para poder reponer nuevamente esa medicina, para poderla vender. Entonces, ese control que se tiene del tipo de cambio es precisamente para mantener una estabilidad económica. Bueno, si no tuvieran dudas y lo tienen ya bien claro, esto les digo porque en el examen lean, no se pongan a hacer más allá de lo que les piden. Si no hay empalme, no hay empalme. No importa, el problema lo que quiere es que usted desarrolle los indicadores y llegue al deterioro. El empalme solo sirve para tener unos datos de un periodo que desconoce cuáles fueron las cantidades y los precios porque el año va a ser a otro. Entonces, para eso hace el empalme. Estamos... Sí, una consulta. Entonces, así como con el ejercicio que hicimos el día sábado, ahí sí se tenía que ahí hacerlo se hay del cuadro del empalme porque le empate. están pidiendo años que no le dieron precios ni... Y en el del sábado lo que pasa es de que era un ejercicio similar al anterior. Por eso cuando ustedes llegaron ya a estar concluyendo la primera tabla, ustedes se dieron cuenta que le estaba dando los mismos resultados. Así es, muchas gracias, Porque Lick. esa tabla era para eso, o sea, esa tabla estaba para explicar, para que ustedes llegaran a los resultados que estaban ahí, o sea, que ya teniendo esos resultados, ustedes ya únicamente tenían que sacar el salario real, el indexado, el deterioro y el porcentaje. Bueno, si no hubieran más dudas de ese tema, entramos al otro. Sí, Evelyn, no. No, Lick, gracias. Vale. Entonces, ahorita También, vamos a ver el... licenciado, entonces los años que se desconocen ahí en ese ejercicio del día domingo sería, el del día sábado, perdón, sería el 2013 y el 2015, ¿verdad? Al 2015. ¿Cuál es, Sam? Del ejercicio que hicimos el sábado, del empalme. Ah, el que hicimos el sábado era el 2013 y 2014 y 2015, sí. Ellos son los desconocidos, ¿verdad? Por eso es que hay Esos que son hacer los el empalme. desconocidos y como consecuencia son los que hay que calcular, hay que Ah, muy bien. empalmarlos. Y si no vinieran así en el examen, viene toda el cuadrito lleno sin años desconocidos. O sea, Sí, vendrían si no, todos. si las instrucciones no le dicen que tiene que empalpar para años anteriores de lo que le dan en el cuadro, solo trabaja usted el IPC y saca todo el cuadro. Ah, muy bien, gracias, Lick. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar a ver ahora el tema de la evaluación de puestos. Pero para eso tenemos que tener claro de que este proceso surge
o sea, es un proceso realmente estratégico dentro de la organización. Entonces, todo sistema de compensaciones tiene que alinearse a lo que es la estrategia de recursos humanos, pero la estrategia de recursos humanos, a su vez, se deriva de lo que es la estrategia general de la organización. Recordemos de que recursos humanos es un área funcional y como consecuencia la estrategia que trabaja específicamente de recursos humanos también en algunos textos le van a denominar táctica, ¿verdad? Porque existe una estrategia general y a partir de esa estrategia general, cada área funcional en este caso tiene que desarrollar una planificación que comprenda lo que son objetivos, lo que son políticas, lo que son tácticas, para alinear esto al cumplimiento de la estrategia general en función de su área de competencia. Entonces, esta estrategia de recursos humanos debe de apoyar lo que es la estrategia general. Y a su vez, la estrategia del sistema de compensaciones o sistema salarial debe estar enmarcada dentro de lo que es la estrategia de recursos humanos. En ese sentido, el tema de la estrategia de compensaciones tiene dos componentes que son las compensaciones directas y las indirectas. Ya en la primera parte de la clase y lo que también vimos durante el semestre, decíamos que la parte directa es todo lo que se da en efectivo. O sea, se da de forma monetaria y lo indirecto es lo que se da en especie o servicios. Por eso es que hay que tener sumo cuidado con el tema de las ventajas económicas, ¿verdad? Porque las ventajas económicas se asemejan mucho a lo que son el tema de las prestaciones no dinerarias. Desde luego que tiene ciertas características para que sea una ventaja. Y yo creo que ya les explicaba a ustedes que cuando en el país no existe una definición dentro del marco legal de lo que tiene un término, para poderlo aplicar, se tiene que ir a la definición que tiene el diccionario de la Real Academia Española. Y en ese sentido, en ese documento lo que nos dice es que la ventaja es una preeminencia de unos sobre otros, aunque estén en igualdad de condiciones. O sea, hay algo que tiene él que está igual que los demás, pero que se le otorga, en este caso, pues hablar de ventaja económica se le otorga solo a una persona o a un grupo. Entonces, el que puede reclamar la ventaja es al que se le otorgó. Y creo que les ponía a ustedes el ejemplo, no recuerdo, del tema de un parqueo, por ejemplo, que trabajáramos en la universidad todos. Yo soy el jefe y decido darle el parqueo únicamente a 5 de ustedes, son 30, 31. Entonces quiere decir que a los 26 que no se los di no tienen ventaja económica. ¿Y por qué se convierte en económica el parqueo? Porque no se lo estoy dando en dinero, se lo estoy dando como un servicio. Y le representa algo económico porque cuánto tendría que pagar él y que sí pagan los 26 que no lo tienen por el uso de parqueo. Entonces, esa persona es la que puede reclamar ventajas económicas. Bueno, en el tema entonces, para poder diseñar esto, básicamente vamos a decir que tiene tres componentes, como lo veíamos también en las primeras clases. Tiene un salario base, tiene incentivos y tiene prestaciones. En el caso del salario base y los incentivos, estos siempre se otorgan de forma monetaria, o sea, de forma dineraria.
Y hay prestaciones que se otorgan también de forma monetaria, o sea, dineraria, como lo es el aguinaldo, como lo es el bono 14. Y hay otras que se otorgan en servicio de especie, como lo está planteando la gráfica. Entonces, para diseñar esto, una de las bases es el tema de la evaluación de puestos. Aunque la evaluación de puestos es un proceso que se vincula de forma directa con lo que es el salario base. Y para poder determinar, porque la evaluación de puestos solo nos va a nosotros a proporcionar la información necesaria para determinar el valor relativo de los puestos dentro de una organización. Ese valor relativo sabemos nosotros que es una ubicación porcentual dentro de todo el esquema, ¿verdad? Que se puede deber a varios procesos como lo vamos a ver hoy y más adelante. Entonces, para poder definir ese salario base se requiere que nosotros tomemos en consideración lo que es la equidad externa, o sea, lo que se ve en el mercado laboral. Y eso lo vamos a ver a través de encuestas. La información que nos dan las encuestas salariales nos sirve para fijar salarios base, que ya ustedes conocen el procedimiento. Para esto hacemos una comparación salarial y esa comparación salarial nos permite a nosotros, con los puntos que nosotros hemos obtenido, encontrar cuál es la ecuación que nos ajustaría más a una de las medidas del mercado que a nosotros nos interese competir, ya sea un percentil, un cuartil o algún dato arbitrario. Si fuera un percentil, ustedes pueden decir, yo quiero estar al 60% del mercado. O sea, quiero pagar más que lo de la mediana y quiero pagar un 10% más. Entonces voy a estar con salarios al 60%. Entonces ahí la distribución o la presentación de la encuesta debe ser por percentiles, porque recuérdense que los percentiles lo que hacen es tomar un universo de datos y llevarlos a datos de posición en una escala de 1 a 100, uno por uno. Si lo trabajo a nivel de cuartiles, pues ya también todos sabemos que lo que hicimos fue dividir ese universo de datos llevándolo a un porcentaje, pero tomando únicamente el 25, 50 y 75% dentro de un rango que va de un salario mínimo a un máximo, ¿verdad? O sea, donde estaría un 0 o un 1 más bien hacia un 100. Entonces, también esas encuestas salariales nos permiten saber cuáles son los incentivos que se están pagando, cuáles son las prestaciones que prevalecen en el mercado para las diferentes posiciones o grupos de posiciones. Y también nos sirve para poder determinar cuáles son las compensaciones indirectas que en este caso vendrían a ser ya aspectos distintos, que más que un salario, pues puede ser, por ejemplo, participación en acciones, etcétera, que tiene el mercado. Recordemos de que eso es muy común con los ejecutivos cuando usted les permite participar con acciones fantasma, le llaman, porque esas acciones no existen como tal, pero sí pueden ser simuladas para que estas personas se identifiquen más con la labor y busquen lograr metas y sobrepasar metas. ¿Por qué? Porque al final las utilidades que se obtengan, ellos van a ser parte de esas utilidades, porque tienen acciones. La evaluación de puestos es parte de lo que es el análisis y descripción de puestos, y también tenemos otro concepto que es el programa de evaluación del desempeño, que nos sirve para principalmente el tema de los incentivos, pero también nos puede permitir desarrollar un proceso, como lo vimos
bueno, vimos el diseño, que son los denominados pasos salariales. Cuando usted diseña una escala en el paso salarial, usted puede definir un porcentaje que pague la inflación y que pague el desempeño para otorgárselo a las personas. En este marco, entonces, vamos a concentrarnos en el tema de la evaluación y vamos a indicar que la evaluación, de acuerdo a la Comisión Nacional de Productividad de España, es el proceso sistemático utilizado para el estudio de los puestos de trabajo y la determinación de la importancia de cada uno de ellos en la empresa. O sea que al final lo que nosotros buscamos con un proceso de estos es encontrar cuál es la importancia que tiene cada posición con relación a todos los puestos de esta para poder determinar cuál es el salario. Los métodos, los objetivos del sistema pues son, primero, el objetivo de la evaluación es que proporciona datos reales y sistemáticos para determinar el valor relativo de los puestos y, sobre todo, cumplir con el principio de equidad interna. En segundo lugar, facilita el establecimiento de una estructura de salarios comparable a la de otras empresas concurrentes al mismo mercado laboral. En este sentido era lo que estaba platicando. Ustedes, a través de hacer una comparación, pueden llegar a tener un diseño que permita tener salarios competitivos porque están en relación a lo que se está pagando en el mercado. Y la evaluación sienta las bases para poder desarrollar ese proceso. También sirve de base para negociaciones con sindicatos, en el sentido de que no va, o sea, tiene los argumentos para que posiciones de menores grados de complejidad y responsabilidad vayan a obtener aumentos mayores por una decisión o una negociación sindical. Y finalmente permite a la administración medir y controlar con precisión sus costos de personal. Los métodos de evaluación, pues ya lo hablábamos. Ya decíamos que la evaluación es un proceso sistemático para determinar el valor relativo de los puestos en función de su posición dentro de un esquema organizacional. En ese sentido, pues hay métodos que son analíticos y métodos que no son analíticos. Los que no son analíticos, pues son los que estudian al puesto como un todo, y los analíticos son los que separan al puesto en partes. Dentro de estos podemos tener los que realizan un proceso de evaluación puesto contra puesto, o los que realizan un proceso de evaluación puesto contra una escala previamente diseñada. Los que hacen esto dentro de los no analíticos está el método de alineamiento, que tiene dos variantes, que es el método de jerarquización y el método de comparación por pares. Dentro de comparación por pares, si nosotros recordamos, hay tres modalidades, que es el método absoluto de comparación por pares, el método normalizado de comparación por pares y el método cuántico de comparación por pares. Y cuando nosotros hacemos dentro de los no analíticos puesto versus una escala, ahí estamos hablando del método de grados o categorías predeterminadas, en el que primero diseñamos las categorías con una descripción sobre la base de ciertos factores o elementos para conformarla, y luego hacemos un proceso para evaluar los puestos dentro de cada categoría. Ya estando dentro de la categoría, hacemos un procedimiento como lo tiene el método de jerarquización, que vamos a ver el día de hoy. Luego, entre los métodos los métodos analíticos, perdón, tenemos el que compara puesto contra puesto, es el método de comparación de factores en sus variantes de Benji, Turner y Hay. Y el que hace un proceso
de puesto contra escala en los analíticos es el método de puntos por factor y el método de puntos Hey o método de perfiles y escala. Lo voy a arreglar mejor aquí para que nos quede bien. Okay. Bueno, vamos a tratar de ver si miramos en teoría porque la teoría de este método viene en el examen, para que ustedes se preparen. Veamos los no analíticos. Cualquiera que sea el desarrollo de cualquier método, se requiere inicialmente que se cuente con descripciones. En el caso del método, de los métodos no analíticos, las descripciones son un tanto más sintéticas porque al final no lo vamos a separar en factores, sino que queremos un descriptor muy sintetizado como el que se presenta como ejemplo. No quiere decir que siempre va a ser así. Entonces, ya teniendo las modalidades, está el método de jerarquización y el método de comparación por pares. Generalmente se puede trabajar de forma ascendente-descendente o descendente-ascendente. Cuando es ascendente, básicamente el método lo que hace es que usted cuando asciende está el menos complejo, pero todos estos métodos tienen como base un solo factor, que es la complejidad de tareas. Anótelo porque puede ser una pregunta de examen. Los métodos no analíticos toman como criterio para desarrollar la evaluación de puestos la complejidad de las tareas. Entonces, cuando usted hace el ordenamiento ascendente, lo que hace es de abajo hacia arriba. Quiere decir que el puesto número 1 va a ser el menos complejo y el puesto, vamos a poner un ejemplo, 100 es el puesto más complejo porque es el que está al final. Si lo hacemos descendente, aquí vamos a... Inicialmente solo había una y luego le puse la otra, entonces lo voy a quitar porque realmente solo puede ser ascendente o descendente. Es descendente cuando, como su nombre lo dice, pues usted viene bajando. Entonces quiere decir que el puesto más complejo es el número 1, el puesto de mayor complejidad. Luego tenemos también el método de comparación por pares y ahí les decía que hay un absoluto, hay un normalizado y hay un cuántico. Veamos ahorita el método de jerarquización. Para el método de jerarquización se le da a los evaluadores las descripciones de los puestos que van a evaluar y se les da una tarjeta como la que ustedes están observando. Y esa tarjeta, la clave es de que debe tener en el mismo orden los puestos a evaluar. De tal manera que, aunque la posición que cada evaluador coloque en el lado derecho de la tarjeta pueda variar de uno a otro, siempre mantengan este orden para poder hacer una adecuada tabulación. Cuando nosotros ya tenemos entonces esta tarjeta, cada evaluador estudia las descripciones y toma la decisión de cuál puesto es el más complejo, cuál es el menos complejo, y así va desarrollando un ordenamiento que termina como el que aparece en esta tabla. Aquí ya es una tabla de resumen la que hemos hecho, y nótese que mantuvimos este orden y que los números no tienen un orden correlativo. Los números están colocados de forma
cómo el evaluador lo percibió. En este caso, estamos trabajando de forma ascendente, que es como se trabaja generalmente la evaluación. Los menos complejos van primero y los más complejos van de último. Entonces, aquí el primer evaluador tomó la decisión de que de este universo, el que era el menos complejo es la secretaria. Luego le sigue el trabajador de mantenimiento, luego el asistente contable, luego el consultor junior, luego el consultor, que sería como un consultor senior. Luego tendríamos al consultor experto, perdón, este consultor es un consultor, digamos, de desarrollo medio, y el consultor experto es el senior, que sería el 6. Tenemos al jefe de consultoría y al gerente. Si vemos, cada quien no los percibió exactamente igual. Hay una posición que sí fue, digamos que no tuvo ninguna duda dentro de los evaluadores que el gerente de consultoría era el más complejo. Pero luego si vemos, no hay repeticiones. Por ejemplo, el consultor, pues solo una vez fue considerado menos complejo que el junior. Aquí alguien pudo haber conocido o desconocido el trabajo, porque obviamente el junior es el que está iniciándose, ¿verdad? Pero bueno, hay que respetar. Cuando esta evaluación no concuerda, como está aquí, pueden darse dos situaciones. Una en la que se discuta y se trate de llegar a una única evaluación, pero que es un tanto difícil. Y la otra es seguir el procedimiento que vamos a ver a continuación. Este procedimiento, a través de establecer un procedimiento de correlación múltiple, vamos a ir desarrollando los siguientes pasos. El primer paso es establecer la media de las evaluaciones de cada puesto. El axioma que queremos comprobar es, a través del proceso de regresión múltiple, es si la media de cada una de las posiciones es representativa de la evaluación que quiso dar cada uno de los evaluadores. Entonces, para esto, sumamos el total de datos que tienen las evaluaciones y los dividimos dentro de el total de evaluadores. Por ejemplo, aquí sumamos 3 más 4, 7, más 3, 10, más 3, 13, y 13 lo vamos a dividir dentro de 4, que son los que evaluaron, y eso nos da 3.25. Y así sucesivamente sacamos todas las medias, todos los totales, y sacamos las medias. En el ejercicio que vamos a hacer les voy a pedir 4 decimales para las medias. En el examen, pues hagan lo que el examen dice. Si les viene un problema como este, de si es de 2 o de 4 decimales. Ahí les tendrá que decir para que ustedes hagan las aproximaciones. Y luego sacamos una media de las medias. Para sacar la media de las medias, sumamos todas las medias y en este caso las vamos a dividir dentro de la cantidad de observaciones, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, la suma de esta columna dividido 8 nos da 4.5.
Ya con eso, entonces nosotros vamos a sacar la diferencia de la media del puesto menos la media de las medias. Obviamente, cuando el valor de la media es menor al de la media de las medias, nos darán datos negativos como lo estamos viendo en este ejemplo. Aquí sería 3.25 menos 4.5 nos da 1.25. 4 menos 4.5 nos da 0.5. 1.75 menos 4.5 nos da 2.75 y así sucesivamente. En la evaluación no se pueden aceptar datos negativos, entonces para poder hacer nuestra fórmula, lo que vamos a hacer es que esas diferencias las vamos a elevar al cuadrado de tal manera que todos los datos nos queden positivos. Entonces elevamos al cuadrado cada una de estas cantidades y hacemos una suma total. Ya con esto, entonces, vamos a comprobar nuestro axioma. Y para eso vamos a utilizar la fórmula de correlación de Kendall. La fórmula de correlación de Kendall nos dice que la correlación múltiple va a ser igual a 12 por la sumatoria de las diferencias elevadas al cuadrado dividido entre n que multiplica a n cuadrado menos 1 y toda esa operación se le va a restar m cuadrado. De donde d es la diferencia de la media individual con las medias de las medias. La sumatoria de d cuadrado es la suma de los cuadrados de las diferencias de las medias. M es el número de miembros del comité de evaluación. Y n es el número de puestos valuados. Ya con eso, entonces, transformamos nuestros datos. Recordemos que fueron 4 evaluadores y 8 puestos valuados. Entonces, multiplicamos 12 por la sumatoria que vimos en el cuadro anterior, que es 40, 37, 50. El 0 a la izquierda no vale. No altera, más bien, después de un decimal, entonces lo dejamos como 375 y operamos. Al operar nos queda que 8 por 8 es 64 y que 4 al cuadrado es 16. Entonces sería 8 por 63 menos 16. Nos queda 504 menos 16, 588. Y el numerador, pues ya lo habíamos hecho de multiplicar 12 por 40, 375, nos da 484.50, que dividido entre 488 nos dice que es una correlación del 0.992827. ¿Qué quiere decir esto para nuestro axioma? Quiere decir que como la correlación es altamente positiva, porque estamos teniendo casi un 1, entonces, en el caso de nosotros, vamos a decir que la media de cada una de las posiciones es representativa de la evaluación que individualmente dieron los evaluadores. Y entonces, ya con esa información, nosotros podemos proceder a calcular salarios. Para eso, ordenamos los valores de el menor al mayor y lo multiplicamos por, en este caso, fue, quiero ver si es 2.500 por 1.25. Sí, efectivamente tomamos como un salario de base 2.500. Esos 2.500 va a multiplicar a cada una de las medias.
para determinar el salario que le correspondería a cada uno de los puestos, ya que en este caso el valor relativo es este. Y entonces lo que hicimos fue 2.500 por 1.25. Hágalo por favor en su calculadora. Le da 3.125. 2.500 por 1.75 le da 4.375. Y así sucesivamente. Hasta llegar a el puesto más complejo que tendría 20.000. Si usted ve, son salarios congruentes con la realidad que estamos nosotros viviendo a nivel salarial. Podría ser en algunas posiciones un poco más alto. ¿Tiene alguna duda al respecto? Licky, en el análisis de correlación, ¿nos podría repetir ese análisis? Ah, bien, mire pues. Si usted se recuerda, Ruth, la correlación es la relación que existe entre dos o más variables. Cuando nosotros hablamos de una correlación múltiple, ahí de lo que estamos hablando es de que hay varias variables dentro del mismo esquema, pero las variables deben de ser de igual naturaleza. Entonces aquí lo que hicimos fue que habían varias valuaciones y nosotros sacamos la media. Y lo que queríamos comprobar era si esas medias representaban las valuaciones que individualmente que dieron los valuadores, aunque estas no hayan sido exactamente iguales. Y derivado de eso hicimos el procedimiento de correlación múltiple y al final lo que nos dice es, sí, anoten eso, la correlación es de 0.90 para arriba, en este caso, para este procedimiento no es de 0.85, sino es de 0.9 para arriba, existe una relación apropiada que nos permite decir que la media de las valuaciones representa la evaluación de los valuadores. Si le sale a usted 0.89 para abajo, tendría que repetir la evaluación. Si en el examen le viene un problema de eso, si le sale 0.84, 0.89, usted dice que las medias, que las medias de las evaluaciones no son representativas. Fíjense, no son representativas de la evaluación individual de los evaluadores, por lo que no se puede hacer el procedimiento de cálculo de salario. ¿Me comprendieron? Sí, licenciado, solo si podría repetir el análisis, por favor. Mire, pues, el análisis consiste en establecer cómo quedó la correlación. Para esto, pues, lo que hacemos es ver el resultado. Si el resultado le da de 0.9 para arriba, porque primero recuérdense que la correlación no puede ser un valor mayor a 1. Si a usted le sale un valor mayor a 1, no hizo nada porque no hizo correlación. Algo le falló en la fórmula. Entonces la correlación es un valor que va de -1 a +1. -1 es cuando un incremento en X provoca un decremento en Y. Entonces lo que tenemos es una curva para abajo. Y el +1 es cuando es una correlación positiva, es decir, un incremento en X provoca un incremento en Y. En el tema salarial, siempre se va a dar la correlación positiva. No puede haber correlación negativa. En el tema salarial, en incentivos probablemente sí, pero ese es otro tema. Entonces, como es positiva, nunca va a ser mayor a 1, pero el criterio para aceptar en este problema que la media de las medias, perdón, que la media individual representa las valuaciones que quisieron dar todos los valuadores, es de 0.9 para arriba. Entonces, como aquí salió 99, usted pone en el problema que
ya hace el cálculo salarial, porque la media de las valuaciones, como lo mostré yo en esta, si usted se da cuenta, el cálculo salarial está sobre la base de las medias, mire, sobre la base del punteo medio que os obtuvieron. Y ahí ya usted sacó el salario. Ese es, en el caso de que venga el problema en el examen, a ustedes se les va a decir cuál es el salario de base, o sea, la línea. Ustedes saben que, por ejemplo, en investigación le dice a uno, mire, esta es la línea basal. Lo que le están diciendo es el piso, la línea de base. Entonces aquí el salario de la línea de base es 2.500. Sobre ese usted multiplica cada una de las medias y determina el salario que le corresponde a cada uno. Podemos hacer Licenciado, también un procedimiento de correlación si ustedes quieren, pero en este caso con este creo que podemos dar. Sí, dígame. licenciado, solo una consulta. En dado caso, la correlación en este caso sale menor a 90, a punto 90, ya no se calcularía este cuadro, ¿no? Pero razona su respuesta. A veces la zona de que no se puede Sí, porque evaluar no, el... usted lo que dice aquí es de acuerdo a este axioma, porque ustedes saben que en matemáticas, bueno, en investigación hay básicamente hay ciencias formales y ciencias fácticas. Entonces, las ciencias formales son la matemática y la lógica. Entonces, la matemática y la lógica lo que tratan de comprobar son axiomas, mientras que las ciencias fácticas son hechos. Entonces, ahí lo que tienen ustedes son las ciencias naturales y las ciencias sociales. Y bueno, ¿para qué sigo? Porque esa sería una clase de investigación. Pero digamos, en ciencias sociales lo que se estudia es la relación de los hombres entre sí. Esas son todas las investigaciones que se hacen. Entonces, aquí es probar un axioma, ¿va? Si la correlación es alta, entonces la media de las valuaciones representa a las valuaciones que individualmente quisieron dar. Y como lo dice Lenin, si esto hubiera sido 0.89, ustedes no calculan esto, porque esta media que está aquí no representa las valuaciones. Por eso no lo calculan. Bueno, y hacen una gráfica. Aquí colocan las puntuaciones y aquí colocan una escala de salarios y ahí se van. Ahora procedan con este. Tómenle la foto y hacen todo el procedimiento, por favor, hágalo a mano. Puede auxiliarse de algunos cálculos en el Excel, pero no se deje llevar con lo que le da el Excel de resultados al final porque ya vio que no le da lo mismo. El Excel utiliza muchos decimales. Lick, disculpe, solo podría regresar a la presentación anterior, donde está el cuadro de los cálculos. Ese. No, el anterior, vamos todos los cálculos. Espérame. ¿Es el cuadro? El cuadro... Ahí están todos los cálculos. sí, ese sí, gracias. Y aquí tendrían, ahí está.
basal salarial 2,000 quetzales. Sí les da una correlación, sí les da una correlación dentro de los rangos que estamos solicitando. ¿Lo anotaron? Sí, Gracias. Sí, Lick. Va. Correlación dentro del criterio que les di de 0.9 para arriba, entonces ustedes tienen que calcular los salarios sobre la base de la media con una línea basal de 2,000 quetzales. 2,000 quetzales. Ok, Sí, gracias, licenciado. de acuerdo, Lenin. Sí, Ruth, dígame. Gracias, Lick. ¿Eso qué le preguntó?